globalización es una telaraña internacional que se cierne sobre nuestras culturas y nos termina por atrapar en su red pegajosa. ¿Sabían que los Power Rangers existen gracias a Spider-Man? Lo que sí necesitamos es contexto, por lo que nos vamos a los años 70, con la popularidad del héroe arácnido en los cómics ya asentada, buscando establecerse en el cine y la televisión. En 1977 sale una supuesta peli de Spider-Man que es en realidad el episodio piloto de una serie de 13 episodios a lo largo de 2 temporadas. No le iba mal en rating, pero como el canal ya emitía otras 4 series de superhéroes, decidieron que no querían encasillarse y cortaron por lo sano. En medio de todo esto, alguien golpea la puerta de las oficinas de Marvel y pide hablar con el mismísimo Stan Lee. Pero pará, primero hablemos de Japón. Volvamos en el tiempo a 1958. Las teles niponas proyectaban Gekko Kamen, una especie de zorro o de Batman japonés que en otros lugares del mundo conocemos como Capitán Centella, y que bueno, puede ser que haya inspirado un poquito a Moon Knight. Nos metamos de ahí. En 1966 aparece Ultraman, una especie de Superman japonés que lanzó serie tras serie y tuvo conquistado el sector televisivo de superhéroes mucho tiempo. En 1970 Toei Animation lanza el anime de Tiger Mask, con un luchador de protagonista, y el éxito rotundo que tiene lo agarra de sorpresa. Entonces piensa, ¿será que la gente querrá ver más héroes enmascarados en live action? Así que metieron Gekko Kamen y Ultraman en una licuadora y salió Kamen Rider en 1971. Estoy simplificando bastante esta parte para que el video no sea eterno. El protagonista de Kamen Rider era un joven con máscara de insecto andando en moto y luchando contra una organización criminal, reviviendo el género kaiju o monstruos japoneses, que estaba medio dormido y plantando las semillas para la llegada del arácnido. En 1976, Toei Company redobla la apuesta y arranca una franquicia de shows que ahora llamamos Super Sentai, pero al principio no se llamaba así, es una sombrilla que se le puso después, donde distintos grupos de héroes luchaban contra criaturas malignas. En medio de todo esto, alguien golpea las puertas de las oficinas de Toei Company con una propuesta. Es nada menos que Jim Pelk, un empresario que hacía viajes de trabajo rutinarios por el mundo. En un viaje a Japón notó que los mangas o cómics japoneses estaban por todos lados. Te los vendían en el kiosco, en el subte, en la farmacia, pero lo que no había eran cómics occidentales. Vio la oportunidad, se fue a Marvel, pidió hablar con Stan Lee y le dijo: usted no me conoce a mí, yo no le conozco a usted, pero vamos a hacer negocio juntos. Stan aceptó y Jim viajó de nuevo a Japón como representante de Marvel. Claro, no había internet, con suerte andaba el teléfono, Jim iba con una carta blanca bajo del brazo. No tuvo éxito en publicar cómics de Marvel, pero un día prendió la tele y ahí estaba, Super Sentai. Jim pensó, ¿qué es esto? Acá hay plata. Así que se fue a Toei Company y les dijo: usted no me conoce a mí, yo no le conozco a usted, pero vamos a hacer negocios juntos. ¿Qué tal si hacemos un show de Spider-Man acá? Finalmente llegaron a un acuerdo, pero había un problema. Tenían un arreglo con Bandai para que sus series generen juguetes. Muchos juguetes, distintos, de colores, con luces. Y Spider-Man no tenía mucho de eso. Así que a Toei se le ocurrió poner, escuchen esto, un auto volador que se metía dentro de una nave y que la nave se convertía en un robot gigante. Recordemos que Jim tenía carta blanca de Marvel, así que le dijo todo que sí a la propuesta. Sí, me encanta, vamos para adelante. De esta manera nació Spider-Man, hoy conocido como Japanese Spider-Man, en 1978. En esta serie, que guarda pocos elementos en común con el Spider-Man tradicional, el protagonista es un corredor de motocross llamado Takuya Yamashiro, que recibe sus poderes arácnidos de una entidad alienígena y guarda su traje en un brazalete, porque juguetes. La clave es que los enemigos, en los momentos decisivos del combate, se hacían inmensos. Y para vencerlos, Spider-Man se subía a Leopardon, su robot gigante. Esta serie duró solo una temporada, pero Toei estaba convencido de llevar este concepto a su próxima serie del ciclo Super Sentai. Empezó a trabajar con Marvel en Battle Fever J, el nuevo show inspirado en Capitán América, pero por cosas de la vida eso se cortó y la idea fue retrabajada. Este equipo peleaba con monstruos inmensos, usaba un robot gigante y así lo hizo el siguiente equipo del siguiente show y el siguiente y el siguiente. Mientras tanto, en las oficinas de Marvel, Jim Pelk tuvo otra genial idea. ¿Por qué no agarramos el material japonés de la serie Super Sentai, que ya tiene todo el trabajo de efectos especiales hecho, aprovechamos que son personajes enmascarados y grabamos escenas extra nosotros, más baratas, mezclamos todo y hacemos nuestra propia versión? A Stan Lee le gustaba la idea, pero con las negociaciones con Toei cayéndose y los directivos de Marvel con la cabeza al otro lado, nunca sucedió. ¿O sí? Nuestro amigo Jin no es el único que andaba viajando a Japón. También estuvo por ahí un señor llamado Heinz Saban, productor musical devenido un productor televisivo, que relajándose en su hotel después de unas reuniones de negocios, prendió la tele y se encontró con Super Sentai, más precisamente con la serie llamada Chudenshi Bioman. Le llamó la atención el protagonista y recordó que él había visto un vinilo de la serie publicado en francés. Investigó y se encontró con que un doblaje de la serie era muy exitoso en Francia, y se le prendió la lamparita.
¿por qué no agarramos el material japonés de las series Super Sentai, que ya tiene todo el trabajo de efectos especiales hecho, aprovechamos que son personajes enmascarados y grabamos escenas extras nosotros, más baratas, mezclamos todo y hacemos nuestra propia versión? Así que Saban consiguió los derechos y en 1986 se mandó a hacer un piloto de Bioman, el que por cierto es un low media, grabando escenas de forma muy casera, con actores occidentales y mezclándolas en edición con la serie japonesa. Para desgracia de Saban Productions, nadie quiso agarrar el piloto, que dio vueltas y vueltas durante años, hasta que en 1992 llegó a las manos de Margaret Lowe, nada menos que una ex productora de Marvel que ahora trabajaba en Fox. Imaginen su sorpresa cuando un día Heinz Saban le tocó la puerta para mostrarle un piloto de una serie que era la misma idea que Gina había tenido. Ella, ahora con poder de decisión en Fox, le dijo a Saban: usted no me conoce a mí, yo no les conozco a usted, pero vamos a hacer negocios juntos. Mientras le estrechaba la mano, Margaret consiguió la plata para hacer un nuevo piloto, pero claro, los años habían pasado, así que dejaron atrás Bioman y se concentraron en la nueva serie Super Sentai del momento, que se llamaba Kyuryu Sentai Zyuranger, que podríamos traducir más o menos como el escuadrón dinosaurio de Rangers, porque claro, todas las series de Super Sentai tenían una temática peculiar, y la de ese año justo era dinosaurios, algo que a los chicos y a los grandes nos encanta. Kyuryu Sentai Zyuranger tenía todos los elementos que el Spider-Man japonés y otras intervenciones de Marvel supieron inspirar, incluyendo un escuadrón de colores, poderes alienígenas, robots gigantes, trajes guardados en accesorios que podés vender como juguetes y mucho más. El piloto de Saban Productions, producido por Fox, se llamó Galaxy Rangers y fue un éxito en las mediciones de prueba. Fox Kids encargó 40 episodios y le cambió el nombre a Mighty Morphin Power Rangers, porque todos los 90 tenía que vender poder para ser cool. El producto final debutó en agosto de 1993. Y así, la visión de Jim Pelk, Stan Lee, Margaret Lowe y Heinz Saban se convirtió en una franquicia inagotable que usó el mismo truco hasta el cansancio. En vísperas de una nueva película del héroe arácnido, está bueno recordar que toda la cultura es una telaraña gigante que empieza en un rincón del mundo y termina en el otro. Y nadie se mueve en una telaraña como Spider-Man.